Alice Thornwood se asomó a la ventana de su pequeño estudio en la zona norte de Westminster, observando cómo las primeras gotas de lluvia de octubre tamborileaban en el alféizar. A los 27 años, por fin sentía que su carrera como diseñadora gráfica empezaba a cobrar impulso. Un proyecto de rediseño para un teatro local le había reportado su primer reconocimiento serio y, lo que era más importante, la posibilidad de pagar el alquiler a tiempo. El café expreso que había pedido se enfriaba en una taza de cerámica pintada a mano, regalo de una amiga de Faith por su 26 cumpleaños. El piso reflejaba su mundo interior. Bocetos, acuarelas, plantas de interior, libros de arte y diseño, muebles antiguos del rastro. El desorden tenía su propio sistema, que solo entendía la anfitriona. ¿Otra vez en las nubes? Faith Hartley entró sin ceremonias en el piso con su llave, sacudiendo las gotas de lluvia de su abrigo oscuro. En nuestra pausa para el café tenemos que hablar inmediatamente de tu cita de anoche. Alice sonrió y se encogió de hombros. Fue normal. ¿Normal? Estás saliendo con uno de los jóvenes arquitectos más prometedores de la ciudad, y todo lo que puedes decir es babazo. Faith puso los ojos en blanco. Detalles, Alice. Exijo detalles. Alice no tenía por qué admitir que la noche anterior había trastocado por completo su idea de las citas casuales. Wayne Bryce no era para nada como ella se lo había imaginado tras una conversación superficial en una exposición de arte contemporáneo hacía una semana. Es diferente, dijo finalmente, removiendo el café frío. Me esperaba otro snob narcisista del departamento de arquitectura, y resultó ser considerado e inteligente y real. ¿Real? Faith arqueó una ceja. Sí, real. Sin falsedades, sin máscaras, un hombre que estaba realmente interesado en sus pensamientos, no solo esperando su turno para hablar. Faith silbó. Parece que le has cogido el truco. Alice apartó la mirada. No quería admitir que había sentido más en una noche que en todas sus relaciones anteriores juntas. Su primera cita habían sido 5 horas de conversación ininterrumpida en un pequeño restaurante italiano. Wayne hablaba de sus diseños de edificios ecológicos y de cómo la arquitectura podía cambiar la calidad de vida de las personas, y Alice compartía sus opiniones sobre el diseño moderno y su impacto en la sociedad. Cuando el camarero les dijo que el restaurante estaba a punto de cerrar, ambos se sorprendieron de lo rápido que había pasado el tiempo. ¿Nos vemos mañana?, preguntó entonces Wayne, y sus ojos azules parecieron ver a través de ella. Alice se limitó a asentir, incapaz de encontrar las palabras. Después de aquello, los acontecimientos se sucedieron con rapidez. Habían aprendido más el uno del otro en 15 días que algunas parejas en años. Vane era 3 años mayor que ella, se había licenciado en una prestigiosa escuela de arquitectura, había empezado en una gran empresa, pero hacía un año había decidido montar su propio despacho. Sus gustos eran muy parecidos. Ambos preferían las películas independientes a las superproducciones, el jazz al pop y el senderismo a los clubes ruidosos. ¿Sus padres?, preguntó Faith, leyendo literalmente la mente de su amiga. No habla mucho de ellos, respondió Alice. Solo sé que su padre es un antiguo diplomático y que su madre hace obras de caridad. Viven en Belgravia. ¿Belgravia?, silbó Faith. ¿Así que es un Bryce? Creo que su madre es la presidenta del patronato de la National Gallery. Alice se encogió de hombros. No tengo ni idea. No hablamos de dinero ni de posición social. Cariño, Faith puso la mano en el hombro de su amiga. Deberías saber con quién te estás metiendo. Las familias como los Bryce son muy cuidadosas con su reputación y círculo social. Estamos en el siglo XXI, Faith. Ya nadie presta atención a ese tipo de cosas. Oh, eres un alma ingenua, sonrió Faith. En algunos círculos de Westminster era como si el tiempo se hubiera detenido en la época victoriana. Un mes después de conocerse,
Vane le pidió a Alice que se fuera a vivir con él. Su piso estaba en un elegante y moderno edificio cerca del río, espacioso, de diseño minimalista y con unas vistas impresionantes del Támesis. Alice dudaba, era un gran paso, pero tras varias noches sin dormir aceptó. Sus temores se disiparon rápidamente. Vivir con Wayne era sorprendentemente cómodo. Él respetaba su espacio, su tiempo y sus costumbres. Fue en este piso, una noche de febrero en la que celebraban sus 6 meses de relación, cuando Vane se arrodilló y le entregó una cajita de terciopelo. «Sé que solo nos conocemos desde hace 6 meses», dijo, pasándose nerviosamente una mano por el pelo castaño. «Pero nunca he estado tan seguro de nada. Me haces mejor persona, Alice. Me haces ver el mundo de otra manera. ¿Casarte conmigo?» En la caja había un anillo con una esmeralda enmarcada por pequeños diamantes. No un diamante enorme, como cabría esperar de un hombre de su estatura, sino una esmeralda, la piedra favorita de Alice, como había mencionado de pasada una vez. «Sí», exhaló, y lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Al día siguiente, todavía aturdida por su felicidad, Alice se enfrentó a la realidad. Tenía que conocer a los padres de Wayne. «No te preocupes, te querrán tanto como yo», le aseguró Wayne, pero Alice pudo percibir una leve tensión en su voz. La mansión Bryce en Belgravia era exactamente como Alice la había imaginado. Una casa victoriana adosada, fachada inmaculada, jardín delantero bien cuidado. Vane se ajustó nerviosamente la corbata antes de llamar al timbre. Alice llevaba un sencillo vestido negro que consideraba su atuendo más elegante. Llevaba el pelo recogido en un moño y unos accesorios mínimos, unos pendientes de plata y, por supuesto, su anillo de compromiso. Quería ir discreta y elegante. Le abrió la puerta a un hombre de pelo gris y porte militar. «Buenas noches, señor Baker», saludó Vane al mayordomo. «¿Están los padres en casa?» «En el salón, señor», respondió con una sonrisa impecablemente educada, dirigiendo a Alice una mirada apreciativa. El corazón de Alice latía como loco mientras caminaban por el pasillo, que estaba flanqueado por retratos de sus antepasados y cuadros que sospechaba valían una fortuna. Robert Bryce parecía un hombre alto, con aristocráticas canas en las sienes y una mirada sagaz en sus ojos azules, igual que la de Vane. Estrechó la mano de Alice con firmeza y ella sintió una calidez genuina en el gesto. «Es agradable conocer por fin a una chica que hace que mi hijo brille de felicidad», dijo con una leve sonrisa. Helen Bryce, por otro lado. Alice sintió de inmediato la fría valoración que provenía de ella. Pelo rubio perfectamente peinado, collar de perlas, traje de seda color crema. Ni una sola arruga en la cara, a pesar de su edad. Alice sabía que debía de tener unos 55 años. «Alice, querida», dijo Helen con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Wayne le ha hablado mucho de ti». Alice se fijó un momento en los ojos de su suegra, en su anillo, y luego en su manicura. Alice prefería las uñas cortas, sin esmalte, en su vestido, no de diseño, pero decente, en sus zapatos, cómodos, de tacón bajo. «Encantada de conocerla, señora Bryce», respondió Alice, intentando que su voz sonara segura. «Por favor, llámeme Helen», dijo. «Después de todo, ahora somos familia, ¿no?» La cena se sirvió en el comedor formal. Alice, que había crecido en una familia de una maestra de escuela y un mecánico, nunca había visto tanta vajilla de plata y cristal. Intentó recordar todo lo que sabía sobre etiqueta. «Alice», comenzó Helen, mientras el mayordomo llenaba las copas de vino. «Vane dice que eres diseñadora». «Diseñadora gráfica, sí. Trabajo por mi cuenta, pero recientemente he empezado a colaborar con algunas galerías y teatros». «¡Qué creativa!», sonrió Helen. «¿Y dónde estudiaste, querida?» «En el London College of Communications. Me licencié en diseño gráfico». «Oh», Helen intercambió una rápida mirada con su marido. «¿No en el Royal College of Art?» «No»,
Sacudió Alice la cabeza, sintiendo que las mejillas empezaban a arder. Por desgracia, no me dieron una beca y no pude pagar la matrícula. Lo comprendo, asintió Helen con una expresión de simpatía fingida. La educación superior es muy cara hoy en día. ¿Y tus padres? Deben de estar muy orgullosos de tus logros. Alice sintió que Wayne se tensaba a su lado. Mamá es profesora de inglés en un instituto de Manchester. Papá es mecánico de coches y tiene su propio taller. ¡Qué interesante!, dijo Helen. Robert, ¿recuerdas al profesor Thornwood de Oxford? Me pregunto si será un pariente. No, creo que no, respondió Alice. Que yo sepa, no hay ningún académico en nuestra familia. Es una lástima, suspiró Helen. Habría sido una conexión muy interesante. La conversación continuó y Alice notó un patrón. Cada vez que mencionaba algo sobre su vida o su trabajo, Helen se las arreglaba para insertar un comentario que sonaba educado, pero que enfatizaba la diferencia en su estatus social. Cuando Alice hablaba de su proyecto para el teatro local, Helen mencionaba despreocupadamente su trabajo en el patronato de la Royal Opera House. Cuando la conversación giró en torno a los viajes, Helen recordó con un suspiro el último baile benéfico en Mónaco. A los postres, Alice se sentía completamente agotada por este juego pasivo-agresivo. Se dio cuenta de que Vane había intentado varias veces cambiar de tema o defenderla, pero sus intentos eran suaves, tentativos. Era evidente que no estaba acostumbrado a enfrentarse a su madre. Alice, querida, dijo Helen cuando pasaron al salón a tomar café, veo que llevas un anillo de esmeralda. ¡Qué elección tan inusual para un anillo de compromiso! Los diamantes se heredan tradicionalmente en nuestra familia. Fue mi elección, mamá, intervino Wayne. Sabía que a Alice le gustaban las esmeraldas. Por supuesto, cariño. Helen acarició la mano de su hijo. Y es muy dulce. Esperaba que me sugirieras el anillo de la abuela. Ha pertenecido a la familia durante 4 generaciones. No sabía que lo querrías. Vane frunció el ceño. Oh, no importa. Helen hizo un gesto con la mano. Lo importante es que seas feliz. ¿Para cuándo está prevista la boda? Estábamos pensando en la próxima primavera, dijo Vane, mirando a Alice con cariño. Queremos una ceremonia pequeña. ¿Una pequeña? Helen se rió como si hubiera oído un buen chiste. Querida, eres el único hijo de una de las familias más antiguas de Westminster. Tu boda no puede ser pequeña. Mamá, empezó Vane, pero Helen ya estaba continuando. Me doy cuenta de que los jóvenes de hoy tienen sus propias ideas sobre las bodas, pero hay ciertas expectativas. Tu padre tiene contactos diplomáticos y yo dirijo varias organizaciones benéficas. No puedes simplemente reunir a 20 personas en un jardín y llamarlo una boda Bryce. Pero eso es lo que queremos, dijo Alice en voz baja. Algo sincero, sin demasiada pompa. Helen la miró con una expresión que solo podía describirse como de condescendiente lástima. Por supuesto, querida. Me doy cuenta de que en tu entorno se aceptan estos eventos de cámara. Pero créeme, según mi experiencia, las bodas no son solo cosa de los novios. Se trata de familias, se trata de tradición, se trata de mantener un cierto estatus, especialmente para familias como la nuestra. Alice sintió una oleada de irritación en su interior, pero se obligó a sonreír. Entiendo tu punto de vista, Helen. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Helen se animó. Ya verás, juntos organizaremos la boda perfecta. Ya me lo imagino. St. Margaret's, cerca de la abadía de Westminster, el banquete en Dorchester, la orquesta, el mejor catering. En el trayecto en taxi de vuelta a casa, Alice permaneció en silencio, digiriendo las impresiones de la velada. No ha sido tan malo como me temía, dijo Vane, cogiéndole la mano. Parece que le gustas mucho a tu padre. ¿Y tu madre? Preguntó Alice, sabiendo la respuesta. Vane suspiró. Ella está solo preocupada.
Siempre ha sido un poco controladora. Pero te aceptará, sé que lo hará. Dale tiempo. Alice asintió, pero en el fondo sentía que esto era solo el principio de una larga batalla con su futura suegra. Y esa batalla prometía ser mucho más difícil de lo que ella hubiera imaginado. La primera reunión del comité organizador de la boda, como Helen Bryce insistía en llamar a sus reuniones, se celebró en su mansión exactamente una semana después del compromiso. Alice se sentó en un lujoso sillón victoriano, sintiéndose como un mueble fuera de lugar. Helen se sentó enfrente con su tableta, que ya tenía abierta una presentación con opciones de lugares, decoración y menús. Wayne se sentó junto a Alice, apretándole de vez en cuando la mano con ánimo. Así que, queridos, comenzó Helen con una sonrisa de muñeca de porcelana, he investigado un poco y os he reservado una vista previa de 3 de los locales más prestigiosos de Londres. El primero es el Claridge's, clásico, elegante, con un servicio impecable. El segundo es el nuevo atrio de Somerset House, moderno, elegante, con vistas al Támesis. Y el tercero es Hampton Court Country Manor, un lugar histórico, perfecto para una boda en primavera. Alice y Vane se miraron. En realidad, mamá, comenzó Wayne con cautela, Alice y yo queríamos algo un poco más privado, tal vez un pequeño jardín o... ¿Un pequeño jardín? Helen dejó escapar una risita, como si hubiera oído un chiste simpático pero absurdo. Querida, vamos a tener al menos 250 invitados. ¿Qué jardín puede albergar cómodamente a tanta gente? ¿250? Alice no pudo ocultar su sorpresa. Pero no habíamos previsto más de 70. Helen la miró con una expresión que podría haber sido de lástima si no hubiera sido tan condescendiente. Cariño, puso la mano en la rodilla de Alice en un gesto que debería haber parecido maternal, pero que parecía condescendencia. En familias como la nuestra, una boda no es solo una celebración. Es un acontecimiento social. Están en juego la reputación, los contactos y la posición social. Es imposible no invitar al embajador francés después de que ofreciera una recepción en honor de tu padre, señaló a Van con la cabeza. O a Lady Penélope, que dona millones a nuestra obra benéfica. Pero es nuestra boda, objetó Alice, sintiendo que una oleada de protesta crecía en su interior. ¿No deberíamos invitar a quien quisiéramos? Por supuesto, cariño, sonrió Helen como si estuviera explicando a un niño por qué estaba mal comer arena. E invitarás a todos tus amigos, pero tienes que entender que la familia Bryce tiene ciertas obligaciones. La reputación tarda años en construirse, pero puede destruirse con un paso en falso. Wayne se aclaró la garganta. Quizá podamos llegar a un acuerdo. 120 invitados como máximo. Helen suspiró con mirada de mártir. Intentaré reducir la lista a 180. La verdad es que no va a ser fácil. 150, dijo Vane con firmeza, y Alice lo miró sorprendida. No solía rendirse tan rápido en las discusiones con su madre. De acuerdo, cedió Helen tras una pausa teatral. 150, pero no menos. Y eso significa que seguimos eligiendo entre los 3 sitios que sugerí. Alice se dio cuenta de que había perdido la primera ronda antes incluso de tener la oportunidad de comprometerse de verdad. La semana siguiente fueron a ver los sitios que Helen había elegido. Cada uno era más lujoso que el anterior, con columnas de mármol, lámparas de cristal y vistas dignas de postal. Pero Alice no sentía ninguna conexión con esos lugares. Parecían demasiado llamativos, demasiado alienígenas. ¿No te gustaba ninguno, verdad?, preguntó Wayne en voz baja mientras volvían a casa después de la tercera visita. Alice negó con la cabeza. Son preciosos, de verdad, pero no para nosotros. No son nosotros, Vane. Él le cogió la mano y le besó los nudillos. Pero quizá deberías ceder ante mi madre en esto. Se está esforzando mucho. Está intentando convertir nuestra boda en un acontecimiento social, dijo Alice. Mira, entiendo la importancia de la familia y la tradición,
Pero ¿no deberíamos empezar nuestra propia familia tomando nosotros mismos esta gran decisión? Wayne permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana. Tienes razón, dijo al fin. Hablaré con mamá. Su primera disputa seria con Helen había sido por un vestido. Alice había concertado con antelación una cita con un joven pero talentoso diseñador, Mark Reeves, cuyo trabajo admiraba desde hacía tiempo. Le propuso el boceto de un vestido bohemio y chic, seda fluida, decoración mínima, elegante sencillez, perfectamente adaptado a la frágil figura de Alice. «Es precioso», exhaló Alice, mirando el boceto. «¿Estás seguro?» Helen lo miró con escepticismo a través de sus gafas de lectura. «Creo que es demasiado sencillo. Hace que la novia parezca una dama de honor». «Me gusta esa sencillez», objetó Alice. «Querida», Helen se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Sé que tienes tus propios gustos y los respeto, pero una boda Bryce requiere una cierta magnitud. He concertado una cita con Carolina Herrera para la semana que viene». «¿Carolina Herrera?» Alice sintió que el corazón le daba un vuelco. «Quiero decir, eso es, como, increíblemente caro». «No te preocupes por los gastos», dijo Helen. «El padre de Wayne y yo pagaremos el vestido. Es nuestro regalo». «No es por el dinero», sacudió Alice la cabeza. «Es que quiero sentirme yo misma el día de mi boda. Agradezco la oferta, pero preferiría un vestido de Mark». Helen suspiró como si estuviera tratando con una niña testaruda. «Vale, hagámoslo así. Miraremos la colección de Herrera y luego decidiremos. Quizá encontremos algo que nos guste a las dos». Alice aceptó a regañadientes, dándose cuenta de que era el menor de los males. Ver la colección de Herrera se convirtió en un auténtico calvario. Tras 2 horas probándose los vestidos que Helen consideraba Big Swole, Alice se sentía más como un maniquí que como una novia. Cada vestido era más opulento y extravagante que el anterior. «Ya está», exclamó Helen cuando Alice salió con otro vestido de falda a capas, corsé bordado y cola de 2 metros de largo. «Pareces una auténtica princesa». Alice se miró en el espejo y apenas reconoció su reflejo. El vestido la envolvió, convirtiéndola de una mujer viva en la imagen de una tarta de boda. Se volvió hacia Helen, que observaba embelesada cada detalle del traje. «No puedo», dijo Alice en voz baja. «No soy yo». «¿Cómo que no eres tú?» Helen frunció el ceño. «Es clásico, elegante, tradicional». «Es un vestido precioso», admitió Alice. «Pero no es para mí. Me sentiré como una impostora todo el día». «Alice», la voz de Helen se volvió más áspera. «Quizá deberías dejar de pensar solo en ti misma. Una boda no es solo tu día, es un acontecimiento para 2 familias. Y dada la diferencia de posición, tal vez deberías escuchar a alguien que tenga más experiencia en estos eventos». Alice sintió que una oleada de ira subía por su pecho. «Entiendo que intentes ayudar», dijo, tratando de mantener la calma. «Pero no voy a casarme con un vestido que me hace sentir como una extraña en mi propia piel». Se dio la vuelta y se fue a cambiarse, dejando a Helen furiosa en medio del salón. En el taxi de camino a casa, Helen permaneció en silencio, irradiando desaprobación como una radiación. Alice tampoco dijo una palabra, temiendo que cualquier palabra condujera a un conflicto abierto. Esa noche se lo contó todo a Vane. «Comprendo cómo te sientes», dijo él abrazándola. «Pero quizá deberíamos llegar a un acuerdo. Mamá quiere lo mejor para ella». «¿Lo mejor para quién?», preguntó Alice con amargura. «¿Para mí o para la reputación de la familia Bryce?» «Para todos nosotros», suspiró Wayne. «Mamá es de la vieja escuela. Ciertas cosas son importantes para ella. Para mí es importante sentirme yo misma en el día más importante de nuestras vidas», replicó Alice. «¿Es tan difícil de entender?» Vane guardó silencio, claramente dividido entre la lealtad a su madre y el amor por su prometida. «Hablaré con ella», dijo al fin.
Pero la conversación debió de ser infructuosa, porque 2 días después, Helen apareció en la puerta de su piso con un álbum de fotografías. «Mira esto», dijo, desplegándolo delante de Alice. «Es mi boda, y la boda de la madre de Robert, y la de su abuela. ¿Ves? Tradición, continuidad, estilo». Las fotos mostraban novias de distintas generaciones con vestidos clásicos y exuberantes. «Muy bonito», dijo Alice con sinceridad. «Pero eso no significa que yo tenga que ir exactamente igual». «No exactamente igual, por supuesto», convino Helen. «Pero de la misma manera, ya sabes lo que dicen. La familia a la que perteneces tiene una historia. Respetar esa historia es respetar a tu futuro marido». Alice sintió que la ira le subía a la garganta. Utilizar la culpa era una técnica clásica de manipulación, y ella no iba a ceder. «Respeto a tu familia y tu historia», dijo con firmeza, «pero el matrimonio no consiste solo en unirse a una nueva familia. Se trata de crear nuestra propia familia, con nuestras propias tradiciones». Los ojos de Helen se entrecerraron, pero rápidamente volvió a poner la máscara de cortesía en su rostro. «Por supuesto, cariño. Quizá podríamos llegar a un acuerdo. He concertado una cita con otro diseñador para la semana que viene». Alice se dio cuenta de que esta guerra continuaría indefinidamente a menos que adoptara una postura firme. «No, Helen. Ya he elegido un diseñador y un vestido. Está decidido». Por primera vez, la máscara de cortesía de Helen se quebró. Por un momento, Alice vio a la verdadera Helen, una mujer fría y calculadora, acostumbrada a conseguir lo que quería. «Veo que ya te has decidido», dijo, cerrando el álbum de golpe. «Espero que no te arrepientas». Su tono era claramente amenazador, pero Alice decidió ignorarlo. La guerra por el control de la boda continuó durante los meses siguientes. Cada detalle se convirtió en un campo de batalla. Las flores. Helen insistía en las clásicas rosas blancas y lirios. Alice quería flores silvestres y suculentas. La música. Helen un cuarteto de cuerda, Alice un conjunto de jazz. El menú. Helen cocina francesa tradicional, Alice fusión moderna. Wayne intentaba mediar entre las dos mujeres más importantes de su vida, pero a menudo se encontraba entre el yunque y el martillo. Alice se dio cuenta de que después de cada conversación con su madre, él volvía cada vez más tenso, con la mirada perdida. «Quizá deberíamos fugarnos y casarnos en Las Vegas», bromeó Alice un día después de una jornada especialmente agotadora de arreglos florales. «No me tientes», respondió Wayne con una sonrisa cansada. A medida que se acercaba la boda, la tensión crecía. Alice percibía cada vez más a menudo las miradas evaluadoras de Helen, como si buscara el más mínimo defecto. Cada sugerencia que hacía era recibida con dudas o críticas abiertas. «Alice, cariño, ¿estás segura de que quieres dejarte el pelo suelto?», preguntó Helen mientras se probaba el pelo. «En nuestra familia, las novias llevan tradicionalmente el pelo recogido en un clásico recogido». «A Wayne le gusta mi pelo suelto», respondió Alice con calma. «Claro, en el día a día», asintió Helen. «Pero una boda es un día especial. Un acontecimiento formal requiere un peinado formal». Alice se miró en el espejo. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros. El estilista le había añadido unos pequeños toques de color, creando un look que combinaba con su vestido y con el concepto general de la boda. «Me gusta así», dijo con firmeza. Helen apretó los labios pero permaneció en silencio, guardándose claramente sus argumentos para otra batalla. 15 días antes de la boda, Alice descubrió que habían cambiado algunos detalles sin su conocimiento. En lugar de las invitaciones de estilo vintage que había encargado, se habían enviado tarjetas clásicas de color crema con relieve dorado. En lugar del menú que ella había elegido, el chef estaba preparando los platos tradicionales que Helen prefería. «Esto es demasiado», le dijo Alice a Vane, mostrándole una de las invitaciones.
Tu madre se ha pasado de la raya. Seguro que se trata de algún malentendido, contestó Vane cansada. Ella no cambiaría esas cosas sin nuestro consentimiento. ¿De verdad crees eso? Alice lo miró fijamente a los ojos. Después de todo lo que ha pasado, Wayne se frotó las sienes. Mira, me doy cuenta de que las cosas son complicadas entre vosotros dos, pero mamá realmente quiere lo mejor para vosotros. Es que ella acostumbrada a controlarlo todo, incluida tu vida, nuestras vidas. Alice negó con la cabeza. Wayne, no se trata solo de la boda, se trata de cómo va a ser nuestra familia. Si dejamos que ella dicte los términos ahora, nunca se detendrá. Wayne permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego tomó las manos de Alice entre las suyas. Tienes razón. Hablaré con ella de verdad. Te lo prometo. Aquella noche se fue solo a casa de sus padres. Volvió a medianoche con los ojos enrojecidos y olor a whisky. ¿Cómo te fue?, preguntó Alice con cautela. Me peleé con mi madre por primera vez en años, contestó él apagado. Me dijo que era un hijo desagradecido, que se había pasado la vida preocupándose por mi futuro. Y entonces tartamudeó. Luego dijo que eras una mala influencia para mí, que intentabas alejarme de mi familia. Alice sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y qué le dijiste? Que estaba equivocada, que te quiero y que si tuviera que elegir entre apoyar nuestro matrimonio o controlarlo, espero que tomara la decisión correcta. Alice lo abrazó, sintiendo sus hombros tensos. Siento que hayas tenido que pasar por eso. No te disculpes. Vane negó con la cabeza. Tal vez esta conversación debería haber tenido lugar años atrás. La semana anterior a la boda, el ambiente se aligeró un poco. Era como si Helen hubiera admitido su derrota y se hubiera echado atrás. Incluso se disculpó con Alice por haber sido demasiado insistente y prometió respetar sus decisiones. Solo quiero que el día sea perfecto, dijo con una sonrisa que por primera vez le pareció sincera a Alice. Te mereces lo mejor. Alice quería creer en la sinceridad de aquellas palabras, pero algo en los ojos de Helen la hizo dudar. La transición de la confrontación abierta a la cooperación repentina fue demasiado brusca. 3 días antes de la boda, Helen había sugerido una pequeña cena familiar en su mansión. Solo parientes cercanos, dijo. Así todos podrían conocerse en un ambiente relajado antes de la boda. Los padres de Alice habían volado desde Manchester el día anterior. Jane y Michael Thornwood eran personas sencillas y sinceras que se habían enamorado de Wayne a primera vista. Alice estaba nerviosa por su encuentro con los padres del novio, temiendo que las diferencias de clase crearan incomodidad. Sus temores solo estaban parcialmente justificados. Robert Bryce se mostró sorprendentemente cordial y amistoso, preguntando al padre de Alice por su taller de reparación de coches con verdadero interés. Helen, en cambio, era un modelo de cortesía social, sonriente y charlatana, pero en cada cumplido Alice oía una fina aguja de condescendencia. «Jane, qué vestido tan bonito», le dijo a la madre de Alice. «Qué color tan alegre. ¿Dónde lo encontraste?» «En un vulgar centro comercial de Manchester», contestó Jane con sencillez, sin notar la condescendencia en la voz de Helen. «Pensé que quedaría bien en una boda primaveral». «Desde luego que sí», sonrió Helen. «Los colores vivos son tan refrescantes». Al final de la velada, Alice se sentía agotada de tener que suavizar las cosas y explicar a sus padres los matices culturales de la familia Bryce. Pero, en general, la cena había ido mejor de lo que esperaba. «Tu madre es una mujer muy elegante», dijo Jane cuando volvieron al hotel. «Pero, sabes, me alegro de que no seas tan estirada. Hay una especie de constante disposición para la batalla». Alice se rió. «No sabes cuánta razón tienes. El día antes de la boda fue caótico. Llamadas, mensajes, preparativos de última hora.
comprobación de todos los detalles. Alice iba y venía entre el salón de belleza, la floristería y el lugar de celebración, intentando asegurarse de que todo salía según lo previsto. Para su sorpresa, descubrió que Helen se había hecho a un lado, dejando que los acontecimientos siguieran su curso. De hecho, incluso ayudó a resolver problemas. Cuando uno de los camareros cayó enfermo, Helen encontró un sustituto al instante. Cuando hubo un problema con la entrega de flores, utilizó sus contactos para solucionarlo todo en cuestión de horas. Gracias, se sinceró Alice la víspera de la boda. Hoy has sido de gran ayuda. No es nada, querida, dijo Helen. Es mi deber como madre del novio. Por cierto, he pensado que podría llevarte a tu estilista mañana por la mañana. Tengo una cita cerca y me encantaría pasar ese rato contigo. Las últimas horas antes de que te conviertas oficialmente en parte de nuestra familia. Alice dudó. Una parte de ella todavía no confiaba en Helen, pero otra quería creer que realmente aceptaba su elección y estaba preparada para esta nueva fase de su relación. Estaré encantada, dijo al fin. Gracias por el ofrecimiento. Helen sonrió, y por un momento Alice creyó ver algo frío y calculador en esa sonrisa. Pero el momento pasó, y Helen volvió a ser el dechado de cuidados maternales. Hasta mañana, querida. Descansa un poco. Mañana es el día más importante de tu vida. La mañana del día de la boda recibió a Alice con los suaves rayos del sol de abril que se colaban por las cortinas del dormitorio. Se despertó antes que su despertador, sintiéndose a la vez excitada y extrañamente tranquila. Vane iba a pasar la noche en casa de sus padres, otra tradición en la que Helen había insistido. El novio no debe ver a la novia antes de la ceremonia, trae mala suerte, había afirmado rotundamente. Alice alargó la mano y cogió el teléfono. Un mensaje de Wayne llegó a las 3 de la mañana. No veo la hora de verte con tu vestido blanco, te quiero más que nunca. El corazón de Alice se estremeció de ternura. Después de todas las pruebas por las que habían pasado en los últimos meses, hoy por fin era su día. El día en que se convertirían oficialmente en una familia, independientemente de lo que pensara Helen Bryce. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. La peluquera y la maquilladora habían llegado. Las 2 horas siguientes transcurrieron en un agradable ajetreo. Faith, la dama de honor, trajo café y croissants, charlando para distraer a Alice de su excitación. ¿Nerviosa?, preguntó Faith mientras la maquilladora daba los últimos retoques a su maquillaje. Sorprendentemente, no, respondió Alice con sinceridad. Solo quiero que todo salga bien. Saldrá perfecto, la tranquilizó Faith. Controlaré personalmente cada detalle. Kate, la maquilladora, aplicó una última capa de brillo transparente en los labios de Alice y dio un paso atrás para admirar el resultado. «Listo», dijo con una sonrisa. «Estás estupenda». Alice se volvió hacia el espejo y se quedó inmóvil. El maquillaje era exactamente como ella quería, natural, resaltando sus rasgos, sin adornos. Llevaba el pelo peinado con suaves ondas y pequeñas flores blancas entrelazadas. «Gracias», dijo en voz baja. Era exactamente lo que había imaginado. El timbre del teléfono interrumpió el momento. El número de Helen brilló en la pantalla. «Buenos días, cariño», llegó la voz de su futura suegra. «¿Cómo te encuentras en este día tan especial?» «Estoy bien», respondió Alice, intentando sonar amable. «Ya me he maquillado y peinado». «Estupendo. Estaré allí en 20 minutos. ¿No te habrás olvidado de nuestro acuerdo?» «No, claro que no. Estaré lista». Alice apagó el teléfono y se volvió hacia Faith. «Mi suegra me va a llevar a una ceremonia familiar antes de la boda», explicó, al notar la mirada interrogante de su amiga. «Es una especie de tradición de Bryce». Faith frunció el ceño. Nunca había oído hablar de algo así. «¿Cuándo volverás?» 2 horas antes de la ceremonia, se encogió de hombros Alice.
El tiempo justo para ponerte el vestido y llegar al lugar de celebración. ¿Estás segura de que es una buena idea? Faith sonaba dubitativa. Después de todo lo que ha pasado, Alice pensó un momento. Helen había cambiado mucho en los últimos días. Se había vuelto más amistosa, había dejado de entrometerse en los detalles de la boda, incluso se había disculpado por su comportamiento. ¿Podría ser que finalmente hubiera aceptado la elección de su hijo? Creo que todo saldrá bien, dijo Alice, aunque en el fondo de su mente había una sensación de inquietud. Realmente estaba intentando que las cosas funcionaran. Faith no parecía convencida, pero decidió no insistir. De acuerdo, iré al lugar y me aseguraré de que todo esté listo. Nos vemos allí. Cuando Faith se hubo marchado, Alice guardó cuidadosamente el vestido de novia en su estuche. En contra de la insistencia de Helen, había elegido un diseño de Mark Reeves, seda marfil fluida, corte minimalista con espalda abierta y delicado encaje en el borde. Un vestido con el que se sentía realmente ella misma. El timbre anunció la llegada de Helen. Alice respiró hondo, mentalizándose, y abrió la puerta. «Alice, querida». Helen estaba impecable con un elegante traje azul claro. «Estás deslumbrante. ¿El maquillaje y el peinado son como tú querías?» «Sí, gracias». Alice se sintió un poco desconcertada por aquel tono amistoso. «Encantadora». Helen miró alrededor del piso. «¿Es ese tu vestido?», preguntó señalando la maleta. «Sí». Alice se interpuso instintivamente entre Helen y el vestido, como protegiéndolo. «¿Puedo verlo?». La voz de Helen sonaba realmente curiosa. Alice vaciló, pero luego abrió la cremallera de la bolsa, mostrando el vestido. Helen lo miró durante un rato y Alice se preparó para las críticas. Pero su suegra la sorprendió. «Muy elegante», dijo. «Minimalista, pero de buen gusto. Creo que te quedaría perfecto». «¿De verdad?». Alice no pudo ocultar su sorpresa. «Por supuesto», sonrió Helen. Al fin y al cabo, lo más importante era que la novia se sintiera guapa y segura de sí misma. «Y ahora tenemos que irnos. Llévate todo lo que necesites. Luego pararemos a cambiarnos». Alice recogió rápidamente su neceser de maquillaje y su teléfono, guardó los zapatos en el bolso y siguió a Helen hasta el coche, un lujoso Bentley negro con chofer. «Thomas», presentó Helen al hombre al volante, «nuestro chofer familiar desde hace 15 años». Thomas asintió con cortesía profesional, abriendo las puertas delante de ellos. «¿Y el vestido?», pensó Alice, recordando que lo había dejado arriba. «Oh, no te preocupes», dijo Helen. «He arreglado que lo entreguen directamente en la casa. Menos complicaciones». A Alice le pareció extraño. No había pensado confiar su vestido a nadie, pero Helen ya estaba en el coche, mirándola expectante. «¿A dónde vamos?», preguntó Alice mientras el coche arrancaba. «A la capilla de la familia Bryce», respondió Helen. «No está lejos de Richmond Park. Ha sido el lugar de la ceremonia de bendición antes de cada boda en nuestra familia durante los últimos 150 años». Alice la miró sorprendida. Vane nunca lo mencionó. «Hombres», sonrió Helen con indulgencia, «no prestan mucha atención a esas tradiciones, pero créeme, es muy importante para la familia, especialmente para Robert». Alice asintió, aunque una voz interior le susurró que algo iba mal. ¿Por qué Vane nunca había mencionado esta supuestamente importante tradición familiar? Fuera de la ventana, el paisaje cambiaba de densos paisajes urbanos a calles más espaciosas con villas y luego a verdes parques. Alice se dio cuenta de que no se dirigían hacia Richmond, sino en otra dirección. «¿Estamos seguros de que vamos en la dirección correcta?», preguntó mientras el coche giraba por una estrecha carretera que conducía a un polígono industrial abandonado. «Thomas conoce el camino», la interrumpió Helen, dejando que la frialdad se deslizara en su voz por primera vez aquella mañana. «Hay un atajo por el barrio viejo».
El coche se detuvo en un aparcamiento semivacío frente a un almacén abandonado. No había ni un alma, solo unos cuantos coches vacíos aparcados al fondo. ¿Qué está pasando? Alice sintió que el corazón le latía más deprisa. ¿Dónde estamos? Helen se volvió hacia ella, y Alice se horrorizó al ver que la máscara de amabilidad de su rostro era sustituida por una expresión de fría determinación. «¿Sabes, Alice?», dijo con voz tranquila, casi soñadora, «lo he intentado de verdad. He intentado aceptarte, comprender la elección de mi hijo, pero cuanto más te conocía, más claro tenía que no eras la adecuada para nuestra familia». Alice sintió que el aire se le agarrotaba en los pulmones. «¿De qué estás hablando?» «Nunca serás uno de los nuestros», continuó Helen. «No tienes posición, ni contactos, ni conoces el mundo en que vivimos. Arruinarás la reputación que mi familia ha construido durante generaciones». «Quiero a tu hijo», dijo Alice con firmeza, intentando mantener la calma. «Y él me quiere a mí. ¿No es eso lo que importa?» Helen soltó una carcajada, un sonido seco y desagradable. «Amor», dijo la palabra tan despectivamente como si hubiera escupido algo amargo. «El amor es pasajero, querida. La reputación, la posición, el legado son eternos. Y no voy a dejar que un advenedizo de Manchester destruya lo que hemos construido durante siglos». Alice intentó abrir la puerta, pero encontró la cerradura atrancada. «Suéltame ya», exigió, tratando de mantener la voz firme. «Me temo que eso es imposible». Helen sacudió la cabeza con fingido pesar. «Verás, la ceremonia empieza dentro de 2 horas. Tu ausencia se notará, naturalmente. Pero para entonces todo el mundo sabrá que la novia se ha fugado. Típica historia. Asustada por la responsabilidad, se dio cuenta de que no estaba preparada para asumir las responsabilidades de ser la esposa de un hombre de su posición. «Nadie se lo creerá», dijo Alice. «Vane me conoce, me buscará». «Yo cuidaré de Vane», dijo Helen con dulzura. «Estará destrozado, por supuesto, pero su madre siempre está ahí para consolarlo, y al final se dará cuenta de que es mejor así. Y después de un tiempo le presentaré a Olivia Harrington. ¿Te acuerdas de ella? La hija de Lord Harrington, educada en Cambridge, antecedentes impecables. Está enamorada de Wayne desde la secundaria. Es la pareja ideal para mi hijo». Alice sintió que una oleada de ira crecía en su interior. «Estás loca», dijo en voz baja. «Si crees que Wayne aceptaría esto, es que no conoces a tu hijo en absoluto». Helen sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Te sorprendería lo fácil que es desorientar a un hombre, incluso a un adulto, si lo has criado toda la vida. Vane siempre ha sido maleable, demasiado blando para su propio bien. Por eso necesita una mujer fuerte a su lado, pero no alguien como tú, que intente cambiarlo, alejarlo de su familia. Necesita una mujer que lo mantenga conectado a las tradiciones de su familia». «¿Quieres decir una mujer a la que puedas manipular?», replicó Alice. Los ojos de Helen se entrecerraron peligrosamente. «Ya está bien de hablar. La boda con mi hijo se cancela», dijo en tono definitivo, como si estuviera emitiendo un decreto real. «Aquí tienes un teléfono. Puedes llamar a quien quieras. Pero ten cuidado. Hay 8 kilómetros hasta la estación de metro más cercana, los taxis no pasan por aquí, y el coche está cerrado. Para cuando salgas de aquí, la ceremonia habrá terminado, o mejor dicho, se anunciará su cancelación. Y tú parecerás exactamente lo que predije, una damisela inestable que huyó en el último momento». Helen abrió la puerta de su lado. Aparentemente la cerradura solo estaba cerrada en el lado del pasajero. «Adiós, Alice. Espero que encuentres la felicidad, pero no con mi hijo». Con estas palabras, salió del coche y cerró la puerta de un portazo. Alice intentó abrir la puerta asustada, pero fue en vano. Golpeó la ventanilla, pero Helen ya se dirigía hacia otro coche aparcado cerca. Thomas le abrió la puerta, subieron y se marcharon,
dejando el Bentley con Alice encerrada en el aparcamiento vacío. Durante el primer minuto después de que se marcharan, Alice se quedó boquiabierta, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Parecía el argumento de un melodrama barato, no su vida, pero la fría realidad le devolvió rápidamente la cordura. Volvió a tirar de la manilla de la puerta, pero fue en vano. Intentó bajar la ventanilla, pero no se movió. Golpeó la ventanilla con la esperanza de atraer la atención de alguien, pero el aparcamiento estaba desierto. ¡Maldita sea! Alice maldijo, lo que no era propio de ella. Sacó su teléfono. Había conexión, aunque débil. Lo primero que hizo Alice fue marcar el número de Wayne, pero tras unos pitidos saltó el buzón de voz. «Wayne, soy yo», dijo después de la señal, intentando mantener la calma. «Tu madre me ha encerrado en el coche en un aparcamiento vacío. Quiere interrumpir nuestra boda. Por favor, llámame lo antes posible». Luego llamó a Faith, pero el teléfono de su amiga estaba fuera de cobertura. Sus padres tampoco contestaron. Probablemente ya estaban en el lugar de la ceremonia y se ocupaban de los últimos preparativos. Alice intentó llamar a un taxi a través de la aplicación, pero el sistema no pudo localizarla. Así que abrió los mapas y vio que estaba en una zona industrial a las afueras de la ciudad, a pocos kilómetros de la estación de metro más cercana. El pánico empezó a subirle a la garganta. La boda empezaba dentro de 1 hora y 45 minutos. Aunque saliera ahora del coche, ¿cómo llegaría a tiempo? Alice se obligó a respirar hondo. El pánico era el peor consejero. Necesitaba pensar racionalmente. En primer lugar, tenía que salir del maldito coche. Durante el primer minuto después de que Helen se marchara, Alice permaneció aturdida, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Las palabras de su suegra resonaban en su cabeza. «Se cancela la boda con mi hijo». Le cortaron los oídos con su perentoriedad, como si Helen en un solo movimiento decidiera el destino, destruyera los planes, tachara el futuro. Poco a poco, la conmoción fue sustituida por una ira ardiente. ¿Cómo se atrevía? ¿Quién se creía esa mujer para tratar así a la gente? Encerrar a su prometida en el coche el día de su boda estaba más allá de los límites de la antipatía ordinaria. Era una locura. Alice frenéticamente tiró de la manija de la puerta, sin resultado. Pulsó el botón de bajar la ventanilla. Nada. Intentó encender el motor, pero no tuvo suerte. Alice se lo pensó. El pánico empezó a subirle a la garganta. Alice miró el reloj. Faltaba poco más de 1 hora para la ceremonia. Aunque escapara milagrosamente de esta trampa, ¿cómo iba a llegar a tiempo? «Vale», dijo en voz alta tratando de calmarse. «Primero sal del coche, después todo lo demás». Alice respiró hondo y trató de pensar racionalmente. Está en un coche cerrado en un aparcamiento desierto. Lleva el teléfono encima y hay conexión, lo cual es bueno. Pero el aparcamiento parece desierto y las posibilidades de que alguien aparezca por casualidad para ayudarla son mínimas. Saca el teléfono y marca el número de Wayne. Los pitidos se suceden, pero no hay respuesta. Al quinto timbrazo, el contestador saltó directamente al buzón de voz. «Wayne», dijo Alice intentando sonar tranquila a pesar de que el corazón le iba a 1000 por hora. «Tu madre me ha encerrado en tu coche en un aparcamiento abandonado. No quiere que nos casemos. No sé exactamente dónde estoy, pero estoy intentando salir. Por favor, llámame lo antes posible». Luego llamó a Faith, pero el teléfono de su amiga estaba fuera de cobertura. Sus padres tampoco contestaron. Probablemente ya estaban en el lugar de la ceremonia preparándose para la gala. Alice trató de determinar su ubicación a través de los mapas de su teléfono. El GPS indicaba que se encontraba en una zona industrial a las afueras de Westminster, a 5 kilómetros de la estación de metro más cercana. No había forma de llamar a un taxi a través de la aplicación. El sistema no podía precisar la dirección, y poca gente estaría dispuesta a acudir a una zona tan remota. Volvió a examinar el interior del coche, ahora con más detenimiento.
El Bentley estaba equipado con todas las comodidades y elementos de seguridad imaginables, pero eso también significaba mecanismos de emergencia en caso de fallo electrónico. Alice recordó su infancia pasada en el taller de su padre. Cuántas horas había pasado allí sentada viéndole trabajar, empapándose de conocimientos sobre motores, transmisiones y sistemas eléctricos. Su padre le enseñaba a menudo cómo funcionaban ciertos mecanismos, explicándole los principios de su funcionamiento. Todos los coches tienen un desbloqueo de emergencia, decía. Si falla el sistema electrónico, debes saber cómo salir. Alice empezó a comprobar metódicamente todos los posibles lugares donde podría estar situado ese mecanismo. Buscó a tientas debajo de los asientos, alrededor de los tiradores de las puertas, en el salpicadero. No encontró nada. Entonces, su mirada se posó en un pequeño panel oculto cerca de la columna de dirección. En los coches normales, la caja de fusibles se encuentra allí, pero en los modelos de lujo como el Bentley, esta zona se utiliza a menudo para los sistemas de control adicionales. Alice pellizcó suavemente el panel con las uñas, y éste cedió, dejando al descubierto una pequeña palanca de color rojo situada debajo. Desbloqueo de emergencia, pensó esperanzada. Tiró de la palanca y al mismo tiempo se oyó un clic en toda la cabina. El cierre centralizado se había desbloqueado. Sí, exclamó Alice, incapaz de creer su suerte. Salió rápidamente del coche y miró a su alrededor. El aparcamiento estaba junto a un complejo de almacenes abandonados. No había ni un alma, solo unos cuantos coches vacíos aparcados al fondo. Según el mapa, había al menos 1,5 kilómetros hasta la señal de civilización más cercana. Alice miró el reloj. Faltaban 1 hora y 15 minutos para que comenzara la ceremonia. Aunque empezara a caminar ahora hacia el subterráneo, no llegaría a tiempo. Además, llevaba zapatos de tacón alto. Seguro que no caminaría ni 5 kilómetros con ellos. Intentó llamar de nuevo a Wayne y Faith, pero no tuvo suerte. Esta vez, sin embargo, tuvo suerte. Su madre contestó al teléfono. «Alice». La voz de Jane sonaba preocupada. «¿Dónde estáis? Nos estamos volviendo locos. Falta menos de 1 hora y media para la ceremonia, y no estás por ninguna parte». «Mamá, escucha con atención», dijo Alice rápida y claramente. «Helen me ha encerrado en mi coche en un aparcamiento abandonado. Está intentando arruinar nuestra boda. He salido del coche, pero no sé cómo llegar hasta ti a tiempo». «¿Qué?», Jane se sorprendió. «¿Hablas en serio? Esa mujer. Siempre sentí que había algo malo con ella, pero esto es solo... Dios mío, ¿estás bien?» «Estoy bien, pero estoy atrapada en un polígono industrial sin transporte. ¿Puedes decirle a papá que venga a buscarme? Tengo una ubicación aproximada. Tu padre está en el aparcamiento ahora mismo, intentando encontrar un sitio. Se lo diré en cuanto vuelva. Mientras tanto, ¿qué tal un taxi?» «Lo estoy intentando, pero nadie viene por aquí. Escucha, ¿qué está pasando ahí fuera? ¿Ha llegado ya Helen?» «Sí». La voz de Jane se hizo más baja, como si no quisiera que la oyeran. «Llegó hace unos 20 minutos y parece muy alterada. Le ha dicho a todo el mundo que llamaste a Wayne y le dijiste que no ibas a venir, que tenías un ataque de nervios o algo así». Alice sintió que una oleada de ira le subía a la garganta. «Está mintiendo. He intentado llamar a Wayne, pero no contesta. Está aquí con ella. Parece destrozado. Ella siempre está a su lado, susurrándole al oído. Alice, es horrible. Dile que estaré allí. Pase lo que pase, estaré allí. Y no dejes que crea ni una palabra de lo que dice su madre. Lo intentaré, pero Helen no se irá de su lado. Es como un perro guardián». En ese momento, Alice vio que se acercaba un coche, una vieja furgoneta que rodaba lentamente por la carretera, pasando por delante del aparcamiento. «Mamá, creo que he encontrado la forma de salir de aquí. Dile a papá que no pasa nada e intenta retrasar la ceremonia todo lo posible».
Se despidió y corrió rápidamente hasta el borde del aparcamiento, agitando los brazos para llamar la atención del conductor de la furgoneta. Este, afortunadamente, la vio y se detuvo. El rostro arrugado de un hombre mayor con pobladas cejas grises se asomó a la ventanilla. «Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Qué hace en un sitio como este?» «Tengo que ir a Westminster», dijo Alice sin preámbulos. «Es una cuestión de vida o muerte, o mejor dicho, una cuestión de matrimonio y una vida arruinada». El hombre la miró interrogante. Una joven elegantemente vestida en medio de un polígono industrial abandonado, claramente fuera de su elemento. Pero algo en su mirada desesperada le convenció. «Suba», dijo abriendo la puerta del copiloto. «Puedo llevarte al metro, me pilla lejos». «Gracias, es un salvavidas». Alice subió rápidamente al coche. Mientras conducían, le explicó brevemente la situación. El conductor, que se presentó como George, negó con la cabeza mientras escuchaba su historia. «He conocido suegras así», dijo. «Mi primera mujer huyó al cabo de un año por culpa de su madre. Las mujeres así no se detienen ante nada cuando se trata de sus hijos». Cuando llegó al metro, Alice le dio las gracias a George profusamente y saltó del coche. En el metro por fin pudo volver a mirar el teléfono. Había varias llamadas perdidas de Faith. Inmediatamente le devolvió la llamada. «¡Dios mío, Alice!», gritó Faith al teléfono. «¿Dónde estás? Tu madre me ha contado lo que ha pasado. Es una pesadilla». «Acabo de llegar al metro. Ahora voy hacia ti. ¿Qué pasa ahí dentro?» «Helen ha anunciado que has tenido un ataque de pánico, que has cambiado de opinión y que no vienes. Wayne es un desastre. Ella se queda con él, haciendo de madre cariñosa, consolándolo, pero no deja de insistir en que siempre lo supo y se lo advirtió. ¿Y mis padres? Tu madre ha intentado hablar con Wayne, pero Helen está literalmente alejando a todo el mundo de él. Es como si lo hubiera tomado como rehén. ¿Y mi vestido?», Alice recordó de repente. «Se lo dejó en el piso». «No te preocupes, lo tengo yo», la tranquilizó Faith. «Pasé por allí cuando me di cuenta de que algo iba mal. Por cierto, había un tipo raro intentando entrar en el piso. Dijo que venía de parte de la señora Bryce a recoger un vestido. Lo ahuyenté». «Dios», exhaló Alice. «Realmente lo tenía todo planeado. No solo quería que me perdiera la ceremonia, sino que perdiera el vestido si llegaba». «Esa mujer es un monstruo», asintió Faith. «Pero no te preocupes, la sacaremos. Dime cuándo vienes y nos vemos en la entrada con el vestido». Alice miró el marcador. «Llegaré en 25 minutos, si no hay retrasos». «Estupendo. Y Alice, prepárate para la batalla. Helen no va a caer sin luchar». «Lo sé», contestó Alice en voz baja. «Pero yo también». El tren se puso en marcha, llevándola al lugar de la ceremonia. Mientras viajaba, Alice trató de ordenar sus pensamientos. La ira, el resentimiento, la decepción, todas esas emociones bullían en su interior, amenazando con desbordarse, pero sabía que no podía permitirse el lujo de ponerse histérica. Lo que necesitaba ahora era un cálculo frío y la cabeza despejada. Helen no solo intentaba sabotear la boda, sino destruir la relación entre Wayne y Alice, haciendo que la novia pareciera mentalmente inestable, poco fiable, incapaz de asumir responsabilidades. Y si Alice aparece en la ceremonia llorando, gritando y culpando, solo confirmará esa teoría. No, debe mostrarse tranquila, serena, racional. Debe demostrar a todos, y sobre todo a Vane, quién está realmente loco aquí. Cuando el tren llegó a la estación correcta, Alice ya sabía lo que iba a hacer. Salió corriendo al andén y vio a Faith arrastrando los pies nerviosamente, con la funda del vestido en la mano. «Gracias a Dios», exclamó su amiga, abrazándola. «Empezaba a pensar que no lo conseguirías». «Lo haré», dijo Alice con firmeza. «¿Dónde podemos cambiarnos?» «En el aseo de la estación. No es el lugar más elegante para una novia, desde luego, pero no hay más opciones.
Caminaron rápidamente hasta el aseo de señoras y Alice empezó a cambiarse mientras Faith sujetaba la maleta y el bolso. ¿Qué les dice Helen a los invitados?, preguntó Alice, quitándose el vestido informal. «Oh, ha montado todo un espectáculo», sonrió Faith con amargura, caminando entre los invitados con cara trágica, aceptando condolencias como si alguien hubiera muerto. «Mi pobre chico, le ha defraudado tanto. Estamos todos en estado de shock. Todo el repertorio». Algunos de los invitados ya han empezado a dispersarse. ¿Y Wayne? Alice se queda inmóvil un momento, temerosa de oír la respuesta. «Parece perdido», dijo Faith con sinceridad. «Helen le lleva de la mano todo el tiempo, apenas habla. En un momento dado intentó marcharse, probablemente para buscarte, pero ella se lo impidió. Dijo algo así como dejó claro que no quería verte». Alice sintió que el corazón se le apretaba de dolor. Pobre Vane, atrapado entre las dos mujeres más importantes de su vida, una de las cuales le mentía a la cara. «Pagará por esto», dijo Alice en voz baja, y había tal determinación en su voz que Faith se estremeció. 10 minutos más tarde, Alice estaba de pie frente al espejo, incapaz de creer lo que veían sus ojos. A pesar de todas las vueltas y revueltas del día, parecía una novia. El vestido, elegido contra la insistencia de Helen, le quedaba perfecto. Silueta sencilla y elegante, fino encaje, mínima decoración, realzaba su belleza natural sin llamar la atención. «Estás preciosa», dijo Faith con admiración, ayudándola a arreglarse el pelo, que estaba un poco despeinado por el viaje. «Gracias», Alice aspiró profundamente. «Bien, ahora el plan. Cuando lleguemos, quiero que busques a mis padres y les expliques la situación, que estén dispuestos a apoyarme. Luego busca a Robert, el padre de Wayne. No creo que esté al tanto de las maquinaciones de su mujer, y necesita saber la verdad. ¿Qué hay de ti? Iré directamente al vestíbulo y haré lo que tenga que hacer». Alice miró su reflejo en el espejo y sus ojos brillaron con determinación. El fin de los juegos de Helen Bryce. Cuando llegaron al lugar de la ceremonia, una elegante mansión histórica con un amplio jardín donde iba a tener lugar el registro fuera de las instalaciones, Alice se dio cuenta de que algunos de los invitados ya estaban abandonando el acto. Varias personas con caras confusas estaban de pie en la entrada, discutiendo sobre lo que estaba ocurriendo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Faith. «¿Entramos por la entrada principal o hay otro camino?». «Por la entrada principal», dijo Alice con firmeza. «Nada de colarse. Soy la novia e iré a mi boda con la cabeza bien alta». Atravesaron el jardín hasta la entrada principal. Varios invitados se fijaron en Alice y se quedaron helados de asombro. Algunos empezaron a cuchichear, señalándola con el dedo. Ella no prestó atención, concentrada en su objetivo. En la entrada de la sala principal, donde iba a tener lugar la ceremonia, estaba el mayordomo con cara de preocupación. Cuando vio a Alice, literalmente retrocedió como si se tratara de un fantasma. «Señorita Thornwood, pero la SRA», Bryce dijo. Todo el mundo pensó. «La señora Bryce se equivocó», contestó Alice con calma. «La ceremonia seguirá adelante como estaba previsto. ¿Siguen aquí los invitados?». «Sí, la mayoría», respondió confuso el anfitrión. «Están en la sala de banquetes». La señora Bryce pidió un refrigerio ligero y dijo que la ceremonia se cancelaba, pero que los invitados podían quedarse para una especie de velatorio por la boda fallida. «Un velatorio, pues», sonrió Alice con ironía. «Bueno, tendré que decepcionarlos. Esto sería una boda, no un funeral». Alice asintió a Faith, que se había ido a buscar a los padres de Alice y Robert, pero respiró hondo y abrió de un empujón las puertas del salón de banquetes. La sala estaba llena de invitados, de pie en pequeños grupos con copas en las manos. El ambiente era tenso, como el de un funeral. Conversaciones apagadas, miradas compasivas, pausas incómodas.
En el centro de todo estaba Helen, vestida con un elegante traje azul claro, y a su lado estaba Van, pálido y demacrado, como si hubiera envejecido varios años en las horas transcurridas desde entonces. Alice dio un paso hacia el vestíbulo y, poco a poco, la gente empezó a fijarse en ella. Las conversaciones se apagaron, los rostros se volvieron en su dirección, los ojos se abrieron de par en par con asombro. Alguien suspiró, alguien murmuró: «Dios mío, está aquí». Helen, absorta en una conversación con una anciana, no se percató inmediatamente del cambio de ambiente. Pero entonces ella también se dio la vuelta y vio a Alice de pie en la puerta, vestida de novia, con el pelo inmaculado y la mirada decidida. El rostro de su suegra se contorsionó de asombro, que rápidamente se transformó en pánico. Instintivamente se acercó un paso más a su hijo, como si tratara de protegerlo. Wayne, al notar el cambio en el comportamiento de su madre, también se dio la vuelta. Cuando vio a Alice, fue como si hubiera despertado de un trance. Su rostro se iluminó de esperanza y sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos. ¿Alice? Dio un paso hacia ella, pero Helen le sujetó la mano. «Vane, cariño, no», dijo rápidamente. «Recuerda lo que ha dicho. Es solo un capricho momentáneo. Volverá a desaparecer, solo para hacerte más daño». Pero fue como si Vane no la hubiera oído. No podía apartar los ojos de Alice, que caminaba lentamente por el pasillo, sin mirar a nadie más que a él. Helen se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Se adelantó, protegiendo a su hijo, y habló en voz alta, con fingida sorpresa. «Alice, qué sorpresa. Después de que llamaras, pensamos, todos estábamos muy preocupados, pero ahora estás aquí, y es...». Su voz se cortó cuando la mirada fría y penetrante de Alice se encontró con la suya. Todos en la habitación se congelaron, viendo cómo se desarrollaba el drama. La tensión flotaba en el aire, densa como la niebla, y todos intuían que algo importante estaba a punto de suceder. Alice se detuvo a unos pasos de Helen y Wayne. No gritó, no lloró, no acusó. Simplemente se paró frente a ellos, el epítome de la dignidad silenciosa en un vestido blanco de dama de honor. «Hola, Vane», dijo en voz baja, pero en el completo silencio de la sala, sus palabras eran audibles para todos. «Siento llegar tarde. He tenido dificultades imprevistas». Helen se puso pálida al darse cuenta de a dónde quería llegar. Hizo otro intento de salvar la situación. «Alice, querida, pareces agotada. Quizá deberíamos hablar en privado. Toda esta emoción, los nervios, es normal antes de una boda». «Oh, no, Helen». Alice negó con la cabeza sin dejar de mirar a su suegra. «Creo que deberíamos hablar aquí, delante de todos. Al fin y al cabo, como tú misma has dicho, en familias como la vuestra la reputación lo es todo. Y estoy segura de que a los invitados les interesará saber hasta dónde estás dispuesta a llegar para proteger esa reputación». Se hizo tal silencio en la sala que se pudo oír el susurro del vestido de Alice al dar otro paso adelante. 150 pares de ojos estaban fijos en ella y en Helen, que estaba congelada en un estupor de pánico. Wayne pasó la mirada perpleja de su madre a su prometida, con una mezcla de alivio, confusión y vaga ansiedad. «Alice, ¿qué está pasando?», dijo al fin. «Mamá me ha dicho que has llamado para cancelar la boda, que tuviste un ataque de nervios, que no estabas preparado». «Eso es mentira, Wayne», dijo Alice en voz baja pero con firmeza. «No te llamé para cancelar. Al contrario, he intentado localizarte, pero no me has devuelto las llamadas». Helen dio un paso al frente, con el rostro contorsionado en un intento de mostrar una comprensión compasiva. «Querida, estás disgustada, es comprensible. La emoción de la boda, todos los preparativos. Tal vez te olvidaste de la llamada. El estrés puede hacerle cosas raras a la memoria». Alice sacó tranquilamente el teléfono del bolsillo oculto entre los pliegues del vestido. «Aquí está mi historial de llamadas, Wayne. Compruébalo tú mismo.
Te he llamado 7 veces en las últimas 2 horas. Ni una sola llamada recibida. Vane descolgó el teléfono, miró la lista y frunció el ceño. No recibí esas llamadas. Sacó el teléfono, comprobó el historial, pero las llamadas perdidas de Alice no estaban allí. Interesante, ¿verdad? Alice desvió la mirada hacia Helen por primera vez, y ésta retrocedió involuntariamente. Quizá tu madre podría explicarte por qué no te llegaban mis llamadas. Helen dejó escapar una risa nerviosa. ¡Qué insinuación tan ridícula! ¿Cómo podría haber afectado a su teléfono? Es solo una avería, suele ocurrir. Se oyó un murmullo en la sala. Los invitados se miraron unos a otros, intuyendo que algo iba mal. Robert Bryce se abrió paso entre la multitud, atraído por la creciente tensión. Los padres de Alice caminaban a su lado, ansiosos y decididos. No son solo las llamadas telefónicas, Wayne, continuó Alice. Tu madre no se limitó a mentirte sobre mi cancelación de la boda. Intentó sabotearla activamente. Helen se rió, pero había amargura en su risa. ¡Qué tontería! Me pasé meses ayudando con los preparativos, resolviendo problemas, apoyándote tanto. Después de darme cuenta de que no podía convencer a Wayne de que no se casara conmigo, terminó Alice por ella. Sí, me has apoyado mucho estos últimos días. Era parte del plan. Wayne parecía completamente confundido. ¿Qué plan? ¿De qué estás hablando? Alice respiró hondo. Esta mañana tu madre se ofreció a llevarme a una ceremonia familiar tradicional antes de la boda. ¿Has oído hablar alguna vez de esa tradición en tu familia, Wayne? Vane sacudió la cabeza perplejo. No, nunca. Exactamente, asintió Alice. ¿Por qué no existe? En lugar de la capilla familiar donde prometió llevarme, tu madre ordenó al chófer que fuera a un aparcamiento industrial abandonado. Allí me encerró en el coche, anunció que la boda con su hijo se cancela, y se marchó, dejándome en el coche cerrado 1 hora antes de la ceremonia. Un suspiro de sorpresa recorrió la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Helen, que pareció encogerse de tamaño. Su pelo perfectamente peinado y su maquillaje impecable parecían fuera de lugar en una cara contorsionada por el miedo y la ira. Esto es ridículo, exclamó. ¿Quién se creería una historia tan descabellada? Alice es claramente inestable, está alucinando, siempre lo he sospechado. Tengo pruebas, dijo Alice con calma, y le devolvió el teléfono a Wayne. Mira, una aplicación de localización estaba abierta en la pantalla, registrando todos los movimientos de Alice durante el día. Su piso, luego un viaje en coche por la ciudad hasta la zona industrial, una larga parada en un aparcamiento, luego una ruta por el metro hasta el lugar de la ceremonia. Instalé la aplicación hace unas semanas, explica Alice. Después de notar que las cosas de nuestro piso estaban a veces fuera de lugar, como si alguien las hubiera tocado. Después de haber tenido 2 hiyao en las que Helen había acabado en el mismo sitio que yo, supuestamente por accidente. Después de que desaparecieran misteriosamente varios documentos importantes de mi boda. Wayne cambió su mirada sorprendida del teléfono a su madre. ¿Mamá? ¿Qué está diciendo? ¿Es verdad? Helen se ajustó nerviosamente el collar de perlas. Claro que no. Me preocupo por ti, Vane. Siempre lo he hecho. Sí, tenía mis dudas sobre este matrimonio, pero tomar medidas tan extremas no es propio de mí. Alice claramente intenta ponerte en mi contra, dividirnos. Hay un chófer que puede confirmar lo que digo. Alice señaló la entrada del salón, donde estaba Thomas, el chófer de la familia Bryce. Faith lo había traído y parecía extremadamente incómodo. Thomas, ¿serías tan amable de decirle a todo el mundo a dónde me has llevado hoy por orden de la señora Bryce? El chófer se movió de un lado a otro, sin querer verse envuelto en un escándalo familiar, pero bajo las miradas de todos los presentes, dijo de mala gana, «La SRA. Bryce me ordenó que le llevara al aparcamiento de un viejo almacén en la zona de Norwood. Ella dijo,
Dijo que llevara a la novia allí y la dejara allí. Una nueva oleada de gritos ahogados y susurros recorrió la sala. Helen parecía como si hubiera sido golpeada físicamente. «Thomas», apretó los dientes. «Has servido a nuestra familia durante 15 años. ¿Cómo puedes decir la verdad?» Wayne terminó en voz baja por ella. Su rostro se puso blanco como la tiza y sus ojos se oscurecieron de dolor. «Mamá, ¿de verdad lo hiciste? ¿Encerrar a mi prometida en el coche el día de nuestra boda? ¿Me mentiste diciéndome que me iba a dejar?» Helen se dio cuenta de que estaba acorralada. Su impecable máscara se estaba resquebrajando, revelando su verdadero rostro, retorcido por la rabia y la desesperación. «Usted no lo entiende», gritó. «Lo hice por ti, por nuestra familia. Ella no es adecuada para ti, nunca lo fue. Sin posición, sin conexiones, sin entender nuestro mundo. Arruinará tu vida, tu carrera, nuestra posición en la sociedad». Robert Bryce finalmente llegó al centro de los acontecimientos. Su rostro, habitualmente tranquilo, expresaba conmoción e ira. «Helen, ¿qué has hecho?», preguntó con voz temblorosa. «Has puesto en peligro la vida de una joven. Has roto el corazón de tu propio hijo. Has deshonrado a nuestra familia». ¿Deshonrado? Helen se volvió hacia su marido, con los ojos encendidos por un brillo febril. «Intentaba salvar nuestra posición. Esa advenediza de Manchester, hija de un mecánico, diseñadora gráfica sin estudios, era quien realmente amenazaba nuestra reputación. ¿Qué diría la gente cuando el hijo de Robert Bryce, descendiente de diplomáticos, se casara con alguien como ella?» Vane dio un paso hacia su madre con el dolor salpicándole en los ojos. «La gente dirá que soy feliz, mamá, que he encontrado a una mujer que me quiere por lo que soy, no por mi posición o mi apellido. Una mujer con talento, inteligente y amable. Una mujer que nunca prohibiría la entrada a un hombre en un coche en un aparcamiento vacío por una cuestión de reputación». Helen se balanceó como por un golpe. «No lo entiendes. Siempre has sido tan ingenua, tan crédula. Solo quería evitar que cometieras un error». «El único error que cometí», dijo Vane en voz baja, «fue no darme cuenta todos estos años, de cómo me manipulabas a mí, a mi vida, a mis decisiones. Cómo intentabas controlar cada uno de mis movimientos. Pero eso se acaba hoy, mamá». Se volvió hacia Alice y le cogió las manos entre las suyas. «Lo siento», dijo, y le tembló la voz. «Siento no haber visto por lo que estabas pasando, por no protegerte, por no reconocer todo». Alice le apretó las manos con suavidad. «No es tu culpa, Wayne. Es tu madre y la quieres. Está bien confiar en los que quieres». Helen intentó hacer un último movimiento. «Wayne, piensa en tu futuro, en tu carrera. Siempre has soñado con grandes proyectos, reconocimiento internacional. No tendrás eso con ella. Y Olivia Harrington podría...» «¿Olivia?» Wayne se volvió bruscamente hacia su madre. «¿De eso se trata? ¿Todavía esperabas emparejarme con la hija de Lord Harrington? ¿Después de todos estos años? ¿Después de dejar claro que no estaba interesado en ella? Es la pareja perfecta para ti». Helen no se rendiría. «Ella es de nuestro círculo, con la educación adecuada, con conexiones útiles. Y sin la más mínima chispa entre nosotros», dijo Vane. «Mamá, amo a Alice. Quiero formar una familia con ella, envejecer con ella. Y nada de lo que digas o hagas cambiará eso». Helen parecía desanimada, dándose cuenta por fin de que había perdido. Sus hombros se hundieron, su postura perfecta se quebró. En aquel momento parecía menos la formidable matriarca de la familia Bryce y más una mujer asustada que había perdido el control de la situación. Robert se acercó a su esposa y la cogió firmemente por el codo. «Creo que será mejor que nos vayamos, Helen», dijo. «Ya has hecho bastante daño por hoy». «No». Todos se volvieron sorprendidos hacia la fuente de la palabra, Alice. «No», repitió ella mirando a Robert.
Nadie debe irse, especialmente Helen. Se volvió hacia su futura suegra. No dejaré que arruines este día más de lo que ya has intentado. La boda se celebrará hoy, como estaba previsto, y tú estarás aquí, Helen, como madre del novio. Sonreirás y nos felicitarás y te comportarás apropiadamente, y cuando acabe, nos sentaremos y hablaremos seriamente de límites y respeto. Helen parecía estupefacta. ¿Quieres que me quede? ¿Después de todo lo que he hecho? No por ti, aclaró Alice. Por Wayne. Porque a pesar de todo lo que has hecho, él te quiere. Y no seré yo quien arruine vuestra relación, a pesar de que tú intentaste arruinar la nuestra. Wayne miró a Alice con tal adoración y gratitud que su corazón se hundió. Le apretó la mano suavemente y se volvió hacia los invitados. Amigos, familia, os pido disculpas por esta actuación inesperada. Como se habrán dado cuenta, ha habido algunas complicaciones. Pero la boda seguirá adelante. Si están dispuestos a quedarse con nosotros un poco más, se lo agradeceremos. Los invitados, atónitos ante el drama que se desarrollaba ante ellos, empezaron a recobrar poco a poco el sentido. Alguien fue el primero en aplaudir, y pronto toda la sala estalló en aplausos para una pareja que había superado un obstáculo tan serio para su felicidad. El oficiante, un poco confuso pero profesionalmente sereno, anunció que la ceremonia comenzaría en 30 minutos. Los invitados empezaron a entrar en el jardín, donde se habían colocado hileras de sillas y un arco decorado con flores. Faith se acercó a Alice y la abrazó con fuerza. «Lo has conseguido», susurró. «Estoy muy orgullosa de ti». Los padres de Alice también se acercaron a su hija. Jane abrazó a Alice entre lágrimas y Michael estrechó la mano de su hija y futuro yerno. «Siempre supe que eras una luchadora», dijo con orgullo. «Igual que yo». Robert Bryce se llevó a Helen aparte y mantuvieron una conversación breve, pero, a juzgar por la expresión severa de su rostro, muy seria. Cuando regresaron, Helen parecía afligida, pero se mantenía erguida, con el rostro convertido de nuevo en una máscara impenetrable. La ceremonia se celebró en un ambiente cargado de una energía especial después de todo lo ocurrido. Mientras Alice caminaba hacia el altar con su padre, los invitados la miraban no solo como a una hermosa novia, sino como a una mujer que había demostrado un valor y una fortaleza excepcionales. Helen se sentó en primera fila junto a su marido, con la espalda recta y el rostro impasible. Pero cuando Vane y Alice recitaron sus votos, un observador atento pudo ver que algo se movía en sus ojos, tal vez la conciencia de la felicidad que casi había destruido en aras de su ambición. La recepción posterior a la ceremonia fue sorprendentemente cálida y alegre, teniendo en cuenta los acontecimientos que la habían precedido. Los invitados parecían haberse olvidado del escándalo, disfrutando de la música, la comida y el baile. Vane no se separó ni un paso de Alice, como si temiera que volviera a desaparecer. Hacia el final de la velada, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Helen se acercó a los recién casados. Parecía 10 años mayor, pero mantuvo la dignidad. «Quiero disculparme», dijo, mirando primero a los ojos de Alice y luego a los de Wayne. «Lo que hice fue imperdonable. No espero que me perdones ahora, quizá nunca, pero quiero que sepas que estoy verdaderamente arrepentida». Vane dirigió a su madre una larga mirada. «Necesito tiempo, mamá. Lo que has hecho no es fácil de aceptar, pero eres mi madre y no quiero romper la relación. Es solo que ahora las cosas serán diferentes». Helen asintió lentamente. «Lo comprendo, y yo intentaré cambiar, por tu bien, por las dos». Se volvió hacia Alice. «Y tú eres más fuerte de lo que pensaba. Una digna adversaria». No había condescendencia en su tono, solo reconocimiento y quizá una pizca de respeto. «No quiero ser tu adversaria, Helen», replicó Alice en voz baja. «Quiero formar parte de esta familia, pero en términos de respeto mutuo». Helen asintió y, sin decir nada más, se alejó con su marido.
Robert abrazó a su hijo con fuerza y le susurró a Alice: «Bienvenida a la familia, querida. Una verdadera bienvenida». Un año después, Alice y Wayne celebraban su primer aniversario de boda en su nuevo hogar, un pequeño pero acogedor adosado en un buen barrio que habían elegido y amueblado ellos mismos, sin la interferencia de sus padres. En el último año han cambiado muchas cosas. El estudio de arquitectura de Wayne ha recibido varios encargos prestigiosos, no por la conexión con Bryce, sino por el talento y el enfoque innovador del joven arquitecto. Alice lanzó su propia línea de diseño gráfico y colaboró con varias instituciones culturales destacadas. Ambas prosperaron en sus carreras y fueron felices juntas. Su relación con Helen se fue transformando poco a poco. Después de casarse, pasó varios meses en silencio y reflexionando. Ante la insistencia de Robert, empezó a acudir a un terapeuta para tratar su necesidad patológica de controlar a su hijo. Para sorpresa de todos, especialmente de la propia Helen, la terapia le ayudó. Empezó a darse cuenta de los orígenes de su comportamiento: miedo a la pérdida, inseguridad, patrones heredados de su propia infancia. Esto no justificaba su comportamiento, pero al menos lo explicaba. Poco a poco, Helen empezó a reconstruir la relación con su hijo y su nuera. Al principio eran reuniones formales y tensas una vez al mes, luego almuerzos más informales. Aprendió a respetar los límites, a no interferir, a no imponer su opinión. No era fácil para una mujer acostumbrada a ser siempre el centro y a tener la última palabra, pero lo intentó. El día del aniversario, Helen y Robert fueron a comer a casa de la joven pareja. La suegra entró en la casa con una pequeña bolsa en las manos. «Esto es para ti», dijo tendiéndoselo a Alice. «No es nada especial, solo pensé que te gustaría». Alice abrió la bolsa y sacó un elegante pañuelo de seda con un estampado. Era uno de los diseños de Alice de su nueva colección, reelaborado en un estampado textil. «Se lo encargué a un diseñador textil», explicó Helen. «Le enseñé tu trabajo y lo adaptó a la seda. Espero que no te importe». Alice se emocionó de verdad. «Es precioso, Helen. Es precioso, Helen». «Me gusta tu estilo», le confió su suegra. «Es fresco, poco convencional, como tú». Fue un pequeño momento, pero contenía lo que Alice y Vane habían estado esperando: un reconocimiento genuino, respeto por su trabajo, por su individualidad. Más tarde, mientras estaban sentados a la mesa, Helen dijo de repente: «Me gustaría proponer un brindis». Levantó su copa. «Por Alice y Wayne, por un año de matrimonio, por vuestra fuerza y resistencia, y por mis errores que, afortunadamente, no han arruinado vuestra felicidad». Todos levantaron sus copas, y en ese momento Alice captó la mirada de Wayne al otro lado de la mesa. Había tanto amor y gratitud en sus ojos que la dejó sin aliento. Habían pasado por tantas cosas, pero eso no había hecho más que fortalecer su unión. Después de la cena, cuando Robert y Helen estaban a punto de marcharse, Alice se llevó a su suegra aparte. «Tenemos noticias para ti», dijo en voz baja. «Habíamos planeado anunciarlo más tarde, pero pensé que debía ser la primera en saberlo». Helen levantó las cejas interrogante. «¿Noticias?» «Wayne y yo esperamos un bebé», dijo Alice, observando la reacción de su suegra. «Vas a ser abuela». El rostro de Helen cambió a uno de una alegría pura y genuina que Alice nunca había visto antes. «Abuela», repitió Helen, con voz temblorosa. No encontró las palabras y se limitó a abrazar a Alice, por primera vez desde que se conocían. Cuando se separaron, los ojos de Helen se llenaron de lágrimas. «Gracias por contármelo, y gracias por la segunda oportunidad. Sé que no la merezco». «Todo el mundo se merece una segunda oportunidad», dijo Alice en voz baja. «Y el bebé necesita una abuela, solo que no tan controladora como era su padre». Helen se rió. «Te prometo que seré la abuela más discreta de la historia».
Pues yo tampoco quiero eso, sonrió Alice. Sé tú misma, tal vez la mejor versión de ti misma. Helen asintió pensativa. Lo haré lo mejor que pueda. Al ver a los padres de Wayne alejarse, Alice sintió que el brazo de su marido la rodeaba por la cintura. ¿Va todo bien?, preguntó él. Más que bien, respondió Alice acurrucándose contra él. Creo que, después de todo, vamos a tener una familia normal. Una familia normal, con todas sus complicaciones, pero normal. Wayne le dio un beso en la coronilla. Gracias a ti, tu fuerza, tu tenacidad, no solo salvaste nuestra boda aquel día, salvaste a nuestra familia, a toda nuestra familia. Alice sonrió y se puso una mano sobre el vientre a un plano. Habían superado la prueba y se habían hecho más fuertes. Tenían un futuro por delante que construirían solos, con sus propias reglas, sobre una base de amor, respeto y honestidad. Y tal vez en algún lugar de ese futuro habría un lugar para Helen, no perfecta, pero esforzándose por ser mejor por el bien de sus seres queridos. Después de todo, ¿no es eso lo que significa la familia? Aceptar los defectos de los demás, perdonar los errores y crecer juntos para ser mejores. Alice estaba dispuesta a intentarlo, y si la intriga se repetía, bueno, ya había demostrado que podía defenderse sola.